Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, amigos de Satel, Samario Televisión. Sean ustedes bienvenidos a su programa Ecos de Reflexión. Para esta semana tenemos como invitado muy especial. Él es guía espiritual, ya lleva mucho tiempo con esa experiencia como pastor. Él hace parte de la iglesia cristiana Tierra Deseable, Asamblea de Dios. Nos está acompañando desde nuestra capital, desde la ciudad San Juan de Pasto, Cristian Mauricio Imbacuán. Cristian, cordial saludo y gracias por aceptar esta invitación a Ecos de Reflexión. Sí, ¿qué tal, Javier? ¿Y qué tal, amigos? Un cordial saludo y un abrazo muy fraterno a todos los que hoy por primera vez nos podemos conocer, nos podemos hoy compartir este tiempo contando algunos aspectos importantes de cómo iniciar este nuevo año. Mi nombre, como lo dijo Javier, es Cristian Imbacuán Salas y tenemos el gran privilegio de guiar y de liderar este ministerio llamado Tierra Deseable. También trabajamos por la educación de estas nuevas generaciones y para formar nuevos ministros. Trabajamos pues en este campo ya hace varios años y sentimos que Dios tiene grandes planes y grandes propósitos para todo aquel que se deja encaminar por el Señor. Soy un testimonio de ello y te agradezco, Javier, por este espacio que me permites hoy compartir. Gracias a usted nuevamente y como usted lo mencionó, pues el tema que queremos hablar para esta semana es cómo debemos iniciar este año. Deseándole también un feliz año lleno de muchas bendiciones. Gracias. Y mucha igualmente. Prosperidad en cada uno de sus proyectos. Gracias. Cristian, para empezar un año. Bueno, son tres cosas bien importantes que hoy las quiero transmitir a todos nuestros oyentes, a todos los que nos ven y que quizá han estado preguntando a Dios o han estado tal vez buscando de alguna manera alguna luz o alguna forma, como que, bueno, ¿qué puedo hacer yo para comenzar una nueva etapa en mi vida? ¿Cómo poder comenzar este nuevo año sabiendo que de pronto el año que pasó no se pudieron cumplir algunas metas o algunos propósitos, o que quizá te encuentras en una situación difícil, alguna adversidad, algún conflicto, algún problema? Y quizá teniendo en cuenta lo que te ha sucedido, teniendo en cuenta lo que te ha pasado, y tú dices, ¿será que este año voy a repetir lo mismo? Quiero, como introducción, empezar diciéndole de que Dios es un Dios de tiempos y que Dios permite que nosotros tengamos temporadas, unas buenas, pero también otras adversas. ¿Por qué? Porque es necesario que así nosotros, como sus hijos, como esos discípulos, como esos seguidores de Él, vayamos madurando poco a poco en la vida espiritual, en la vida familiar, en la vida cristiana. O sea que Dios permite que vivamos tiempos. Los discípulos le dijeron a Jesús, bueno, ¿y cómo podemos conocer esos tiempos?
Acordémonos que Jesús, como gran modelo de pastor y de maestro, les dijo: ustedes solamente ocúpense de obedecer mi palabra, que yo soy el que me encargo de los sazones y de los tiempos. O sea que Dios va acomodando todas las cosas en nuestra vida. Hay algunos que de pronto se matan buscando de una manera, de otra, tal vez abandonan su lugar, se van a otros lugares y dicen: no he tenido suerte, no me ha ido muy bien y he pasado varios años sin poder lograr mis sueños o mis metas. Pero yo pienso que cuando entonces tenemos en cuenta que Dios es el dueño de nuestro tiempo, que Él es el dueño de nuestro destino, el dueño de nuestra vida, Él sabe qué es lo mejor para ti. Amado oyente, quiero hoy dejar muy claro que Dios no permite que ni una sola hoja se caiga de un árbol sin su consentimiento. Todo lo que te ha pasado tiene un porqué y un para qué. Y todo lo que te vaya a pasar por el resto de tu vida tiene un porqué, tiene un propósito. Hay una razón no circunstancial, sino que hay una razón divina. Recordemos que nosotros, Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu, pero la facultad más importante del ser humano es que hemos sido hechos espirituales. Porque ¿de qué serviría que seamos solamente cuerpo y que luego el cuerpo muere y ahí queda todo? ¿De qué sirve también que seamos alma, llenos de sentimientos, pensamientos y emociones, pero que luego eso también desaparece? Pero lo más bonito es que somos hechura de Dios, somos creados a la imagen de Dios, seres espirituales que podemos lograr cumplir una misión en este mundo. Hay una televidente que nos está escribiendo y quiere saber si es necesario hacer un balance del año que ya finalizó. Claro que sí. Es súper importante hacer ese balance para poder saber nosotros en qué fallamos, en qué acertamos y en qué nos equivocamos. Cuando nosotros, por ejemplo, reconocemos en qué fallamos, ahí es donde podemos ahora entonces hacer un replanteamiento de nuestra vida, un replanteamiento de nuestras metas y un replanteamiento de nuestros propósitos. Porque si nosotros no miramos en qué fallamos, en qué nos equivocamos, entonces no podremos tener cambios. Acordémonos que Proverbios capítulo 28, verso 13, nos dice: quien confiesa sus errores, dice, y se aparta de ellos, alcanzará la benevolencia de Dios. Pero el que los encubre, dice, no prosperará. Y ese encubrir significa también taparlos con algunas excusas. Yo creo que hay muchos de los que nos escuchan que tal vez han estado ocultando ciertas fallas en su vida, han estado ocultando ciertas equivocaciones con las excusas y con a veces algunos dichos o frases como, por ejemplo, es que la vida me ha dado muy duro, es que mi situación no fue como la de otros, es que a mí no me ha visitado la suerte, es que tal vez a otros les ha ido mejor por esto y por lo otro, y empiezan como a autojustificarse, y es ahí entonces donde no nos permite a nosotros superar lo que no pudimos, lo que nos fue mal, en lo que nos equivocamos, en lo que de pronto fracasamos. Ahora, ese balance es súper importante, ¿sí? Porque en la historia del pueblo de Dios, de Israel, nos damos cuenta que el pueblo de Dios,
por no hacer un balance, por no examinar en qué estaban de pronto fallando, no pudieron ellos cumplir lo que Dios les había determinado en el tiempo que Él quería. De Egipto hasta Canaán, Dios quería que solamente ellos demoraran 4 semanas, quizá un mes, pero mire que tardaron tanto tiempo que fue 40 años. 40 años dando vueltas en un desierto, que llegaron, ¿quiénes? Ya los hijos, o digámoslo así, la otra generación, pero la primera generación no pudieron entrar, solamente Josué y Caleb. Así que no te pase lo mismo, que por no hacer ese balance, que por no examinar de pronto, bueno, qué hicimos mal, qué no fortalecimos, qué no replanteamos en nuestra vida, de pronto eso no permita que podamos lograr lo que queremos. Entonces, Javier, y en ese sentido, sí. ¿Sí? Qué pena. Y en ese sentido, Cristian, quiero comentar que hay televidentes que nos están escribiendo a la línea de WhatsApp 312-5290-53 y quieren hacerle una pregunta que es la siguiente. Están mencionando en asuntos pendientes que se le quedaron en el 2020. En este 2001, ¿cuál es la recomendación? ¿Olvidar esos asuntos pendientes o solucionarlos y ya darle fin a esas problemáticas que se les estaban presentando? Yo creo que si esos puntos pendientes son relevantes, vale la pena colocarles atención y dedicarles tiempo. Como por ejemplo, si tú dices, bueno, algo que me propuse fue dedicarle más tiempo a mis hijos y quizá eso no se logró porque estuviste en múltiples ocupaciones, trabajo, estudio, tal vez, bueno, tantas cosas. Pienso que eso debería retomarse, ¿no? Y que este año, 2021, sirva ¿para qué? Para que tú puedas decir, listo, yo tal vez fallé en eso, pero este año sí lo voy a hacer. Entonces tenemos que como que, bueno, separar lo que es prioritario, ¿sí? De lo que es relevante, de lo que no. Entonces, hay cosas que no son relevantes, ¿sí? Por ejemplo, tal vez una relación sentimental que no ayudó, que no convino y que tú dices, la verdad no vale la pena seguir insistiendo. Cuando a veces en tus propias fuerzas quieres insistir en algo que Dios te dijo que no, que quizá no te conviene, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo te conviene. No todo es bueno, aunque parezca que es bueno. Entonces, no vale la pena como retomar eso para este año. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es absorber tu tiempo, te va a absorber energías, te va a absorber las fuerzas y también va a ocupar mucho tu mente y tú necesitas tu tiempo, tu mente y tus fuerzas. ¿Para qué? Para ponerlas a trabajar en otros planes, en otros propósitos. Y ella hace un comentario y dice que las personas no se deben frustrar por lo que no cumplieron el año que pasó, porque la vida sigue. Así es. Y mira que yo viví algo muy fuerte el año que terminó y de pronto se me pasó por la cabeza dejarlo todo, porque aún los líderes y guías espirituales somos de carne y hueso, somos seres humanos que sentimos, que adolecemos ciertas cosas, porque de pronto a veces cuando tú te acercas a un líder espiritual, tal vez dices, no, a él no le duele nada, él es un superhombre o es una supermujer, y pensamos que no sienten, que
no tienen problemas, que tal vez no tienen caídas, que no tienen situaciones a veces dolorosas. Pero te quiero decir que sí, nosotros tenemos que enfrentar muchas pruebas y la vida está llena de pruebas. Pero ¿por qué Dios nos prueba? ¿Por qué Dios nos pasa a veces por su molino? ¿Por qué nos pasa por el fuego? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos luego a la vida eterna, es necesario pasar siendo merecedores, siendo aprobados. Entonces, es necesario que nosotros enfrentemos muchas veces las derrotas, que nosotros enfrentemos y superemos esas pruebas que tú llegas y dices, tal vez me siento en el piso y no me puedo levantar. Me terminó mi novia, tuve una separación, mi esposo o mi esposa se fue de la casa, mis hijos me abandonaron, me botaron del trabajo, quebró la empresa que tanto me costó levantar. Tal vez no tengo ánimos de servir a Dios, estoy desanimado, estoy sin alientos, ya no tengo ni una sola fuerza. Es normal que pase eso en nosotros, pero lo que no es normal es que tú te estanques y que te conformes a esa situación. Entonces, no es pecado frustrarte, porque yo pienso que las más grandes victorias, cuando nosotros miramos los héroes de la fe en la escritura, ellos empezaron ¿de dónde? Empezaron en las frustraciones, cuando nada les salía bien. Y si no, tú puedes ver ahí el caso de Moisés. ¿Dónde empieza su llamado? Su llamado empieza en una tremenda frustración que él sentía, habiendo muerto a un egipcio. Él tal vez no se conocía todo eso oscuro que había en él. Y en un momento de impulso, él mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y tal vez tú a sí mismo has fallado. Pero yo quiero decirte que esas frustraciones, esas caídas, esos fracasos, hacen parte también de la victoria a donde Dios te quiere llevar. En estos momentos queremos saludar a Anderson Piso. Él desde Huila nos quiere compartir el siguiente mensaje. Para este 2021 se deben alejar de la gente negativa. El pesimismo es contagioso. Es mejor rodearse de gente positiva que te ayudará a cumplir tus ideales. Sí, y mire que complementa lo que venimos hablando. Gracias por ese pensamiento, es verdad. Yo pienso que en la vida hay personas que te ayudan a crecer, pero hay otras personas que lo único que hacen es enfermarte. ¿Sí? Entonces, acordémonos lo que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos dijo en una de sus cartas, que los malos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. ¿De quiénes estaba hablando? Hablan de todos los que de pronto hablaban mal de Jesús, que hablaban mal de la fe, de la vida espiritual, de aquellos que son negativos, de aquellos que lo único que te llevan es a pecar, que te llevan es a malas prácticas, a vicios, que te llevan solamente es a desobedecer a tus padres, a deshonrar a tu familia, que lo único que te llevan es a la autodestrucción. De ellos, aléjate. Yo les aconsejo a toda la juventud y a todo el pueblo en general, todos nuestros televidentes, rodémonos de personas sabias, rodémonos de personas
que han superado diferentes adversidades. Rodeémonos de las personas que han sufrido, pero que han aprendido del sufrimiento. Rodeémonos de las personas positivas, de las personas que hablan de Dios, que hablan de fe, que hablan de esperanza. No de las personas que de pronto dicen, no, esto es, mejor dicho, esta situación está de peor en peor, de cada vez mal, mejor dicho, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, no. Sencillamente lo que se está viviendo hoy en día a nivel mundial es una forma de Dios llamar la atención, de llamar a su gente, a su pueblo, a un cambio de mentalidad, porque arrepentirse es cambiar la mentalidad. Tomémoslo entonces todas las cosas de esa manera. Es importante, entonces, como dijo el sabio Salomón, júntate con sabios y entendidos y como ellos te volverás. Y hay un dicho que dice, al que árbol bueno se arrima, buena sombra le cobija. Eso es verdad. Cristian, otro televidente quiere saber si debemos ser agradecidos por el año que pasó, ya sea bueno o malo que haya sucedido en nuestra vida. Me parece correcto siempre ser agradecido. Es algo que nos exhorta la Biblia, pero también siempre me enseñaron mis padres que uno tiene que agradecerle a Dios y a la vida por todo lo que nos da, sea bueno o sea difícil, sean aciertos o sean a veces diferentes golpes, pero hay que ser agradecido, porque todo Dios lo permite para bien. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y ahí está diciendo no algunas, todas. ¿Sí? Es importante la perspectiva que tenemos nosotros de lo que nos pasa. ¿Sí? Porque lo que nos pasa no viene para destruirnos, como muchos piensan, sino cuando tú usas eso que te pasó, lo usas para algo bueno, lo usas para sacar ese hombre de acero o esa mujer de acero que hay dentro de ti, entonces te vas a dar cuenta que te volverás mucho más fuerte, más capaz, más experimentado. Y tenemos el mejor ejemplo, que fue el de Cristo. Porque si Él no hubiera sido quebrantado, si Él no hubiera sido humillado y menospreciado, tampoco Él hubiera sido colocado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario muchas veces que nosotros aprendamos, ¿no es cierto?, de lo que nos pasa. Y eso lo usamos para algo bueno, lo usamos con un propósito, nos vamos a dar cuenta que podemos también ayudar y beneficiar a muchos más que han pasado por lo que tú has pasado. ¿Cómo aceptar la pérdida de un ser querido? Falleció pues el año 2020. La mejor forma de aceptarlo es alabando y adorando a Dios. Cuando tú alabas a Dios, me acuerdo del Salmo 34, que dice, todos los días de mi vida habrá una alabanza de continuo en mi boca. ¿Sí? Alabaré a Dios en todo tiempo, dice la otra versión. Alabaré a Dios en todo tiempo. Y cuando ahí el salmista nos menciona todo tiempo, se está hablando aún cuando perdiste un ser querido. Porque nosotros no seguimos a Dios, ni somos cristianos solamente en los buenos momentos, en los buenos tiempos. Recuerde que la ofrenda que le dio
aquella viuda al Señor fue cuando estaba pasando su peor momento. O sea, estaba en crisis, estaba en medio de la pobreza, estaba en medio de haber perdido a su esposo. Esa viuda, cuando tú vas al Evangelio y lees ese pasaje, dice que ella no se sintió víctima de sus circunstancias. Al contrario, ella dijo, es esta la oportunidad de glorificar a Dios. Voy a aceptar lo que pasó como la voluntad agradable y perfecta del Creador, pero yo sé que el Señor quiere que yo le adore, que yo le alabe. Y dice la palabra que ella fue al templo, y en el templo le dio una ofrenda a Dios. Y esa ofrenda, aunque ante muchos era muy poquita, porque los fariseos, dice, y los saduceos daban mucho más, pero daban de lo que les sobraba. ¿Daban ellos con qué? ¿Solamente por obligación o por tradición o por costumbre? Pero esta viuda dice que dio lo mejor de su corazón. Así que a esa persona o a esas personas que tal vez perdieron a un ser querido, que fue un papá, que fue un hijo, tal vez un hermano, su cónyuge, les quiero decir, adoren a Dios, alábenle y no dejen de servirle. Hagan lo que habían venido haciendo y con más entrega, con más entusiasmo, con más gozo. Habacuc, capítulo 3 dice, porque el gozo de Dios es mi fortaleza. Sé que es duro el vacío, llenar el vacío que queda, porque hay un dolor ahí, pero en ese proceso del dolor, en ese proceso de llenar ese vacío de tu corazón, yo sé que ahí está Cristo para consolarte, y está Cristo ahí para seguir pendiente de ti. Y recuerda, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, dice Jesús, yo te recogeré. Acepta lo que pasó, pero tienes que sobreponerte. La vida es bella, la vida es hermosa, la vida continúa, y esas personitas que ahora ya no están con nosotros, recuerda que están en un mejor lugar, viendo cara a cara al Señor Jesús de Nazaret. Cristian, hay un televidente que quiere saber sobre los propósitos. ¿Es necesario hacer propósitos a corto plazo con fechas establecidas o es mejor darse una gran meta para finalizar este 2021? Ante todo este año, trabajarlo. Algo que yo he practicado y que me ha funcionado es ir haciéndose, podemos decir, propósitos pequeños para lograr propósitos grandes, ¿sí? Por ejemplo, un propósito pequeño puede ser, supongamos, adquirir el hábito de la lectura. Otro hábito puede ser empezar a alimentarse mejor. Bueno, entonces, esos cambios de hábitos son propósitos pequeños que me van llevando a propósitos más grandes. No podemos decir, bueno, este año me voy a colocar un solo propósito general, porque va a ser muy difícil cumplirlo así de una. Pero cuando tú te colocas unos propósitos más pequeños, o podemos llamarles desafíos, ¿sí? Desafíos. Entonces tú llegas y tú mismo te autodesafías y dices, bueno, en este primer mes voy a lograr tal cosa, o en este segundo mes, o en este trimestre, yo voy a lograr otra cosa. Y es importante que tú los escribas, que los tengas en el celular, que los coloques en el espejo de tu habitación, que cada día tú los leas y ellos te hagan acuerdo de lo que tú te propusiste. Es importante.
no podemos nosotros dejar que el año pase sin ir desarrollando esos propósitos pequeños. Cuando llegas al final del año, tal vez no cumpliste todos, pero sí por lo menos diste un gran avance. Entonces, empieza por los personales, ¿sí? Propósitos pequeños, pueden ser 2 o 3 personales. Colócate otros que sean familiares, ¿sí? Cómo dedicar más tiempo a tu familia, cómo preocuparte más por tu pareja, por tus hijos, por tus padres. Bueno, y que ya hay otros que ya son propósitos generales, ¿no? Ya que tienen que ver de pronto con estudiar algo, con trabajar, de pronto mejorar tu condición laboral, profesional e incluso ministerial, si tú sirves a Dios en una congregación. Entonces tú ordénalos, ¿sí? Ordénalos y tienes que estar cada día trabajando por ello. ¿Qué le podríamos decir a las personas que se siguen aferrando a un año pasado? Si tú te sigues aferrando a lo que pasó el año pasado, seguro no, no prosperarás en lo que quieres, en lo que anhelas, lo que sueñas. Algo que me acuerdo, a mí un día me aconsejaron y me pareció muy, muy sabio es, hay cosas que merecen recordarlas, pero hay otras que tenemos que dejarlas atrás, ¿sí? Tenemos que dejar atrás, ¿sí? Muchas cosas que lo único que de pronto hacen es entristecerte, afligirte, estresarte. Entonces, todo lo que te absorba tu mente, tu fuerza, tu energía, no merece recordarla. Recuerda lo bueno, recuerda lo positivo. Y aférrate solamente a lo que trae salud espiritual, salud mental, salud emocional. Aférrate a los mandamientos de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Aférrate a lo que te funcionó el año pasado. Que tú dices, recuerdo que a mí me funcionó, por ejemplo, tú dices, me funcionó a mí buscar a Dios más en oración. Entonces, que este año continúes con ese hábito de intensa y profunda oración. Entonces, entre más horas, vas a estar más cerca de Dios. Y entre más cerca de Dios, vas a tener más sabiduría para poder tomar buenas decisiones. No hay satisfacción más grande en el ser humano que hacer algo por el otro. Y tú puedes empezar a hacerlo, ¿sí? Por tu casa. Empieza por tu casa. Y vas a ver los resultados. Vas a empezar a ver el fruto de eso que estás haciendo por alguien. Y el Señor dijo, no les hagan favores a los que ustedes quieren o a los que los aman. Háganles favores o empiecen ustedes a hacer esas bondades y hacer esos actos de misericordia, porque cada día que me levanto, yo digo, yo tengo que lograr esto. Entonces, lo hago porque lo hago, ¿sí? Pase lo que haya pasado. Y hay situaciones duras que tú has estado viviendo desde el año pasado. O sea, yo de verdad reconozco que hay muchos valientes que nos están viendo. Hay muchas personas que han sido fuertes y resistentes. Sí, tengo un amigo que me dijo, bueno, yo perdí a mi papá, a mi mamá y a mi hermano por causa del COVID-19. ¿Sí? Situaciones duras y que vinieron así de golpe, que vinieron tan sorpresivas, pero él dice, aquí estoy, ¿sí? Mira, me dice Cristian, estoy de pie y vamos para adelante.
hay muchas razones para seguir adelante. Entonces, tienes que autodesafiarte. Los objetivos, los propósitos pequeños para alcanzar ese propósito más grande, que es cumplir con la misión que Dios nos dio en este mundo. Cristian, y en ese sentido, en el 2020 nos cogió una pandemia, una situación que nadie se lo esperaba, nadie estaba preparado y fue complicado. En este 2021, las personas deben estar preparadas para cosas o tenemos que esperar. Yo, antes que esperar, creo que debemos estar preparados, ¿sí? Prepárate, primero que todo, prepárate en la fe, ¿sí? Segundo, prepárate en tu corazón, ¿sí? Si es necesario que tú te pongas a cuentas con algunas personas, tu corazón ya no puede estar resentido, tu corazón ya no puede odiar, ya no puede guardar venganza, tu corazón ya no puede seguir lleno de engaño. Tu corazón, recuerda que es el centro de tu vida, ¿sí? Pienso que también tenemos que estar nosotros preparados mentalmente, porque vamos a empezar a ver cosas, de pronto cosas muy, muy impactantes. Vamos a empezar a ver cosas y a escuchar también cosas que están escritas en la Biblia, que son señales antes del fin de los tiempos. No podemos nosotros negar de que Jesús ya lo había predicado y que luego también lo relató Juan en el Apocalipsis, ¿sí? Que se irán dando diferentes juicios sobre la tierra, pero que cuando estamos preparados, eso ya no nos vendrá por sorpresa, porque ya lo vamos a saber de antemano. Pero ya preparados en la fe, preparado nuestro corazón y preparados mentalmente, entonces ya podemos nosotros saber enfrentar este tipo de, a veces, situaciones, calamidades y diferentes circunstancias que hoy están visitando el planeta Tierra. Quiero en este momento saludar a todos los invitados, todas las personas que se siguen conectando a nuestro programa Ecos de Reflexión a través de la plataforma de Facebook, las personas que nos miran a través del canal 30 de Azotec Cable. En ese caso, quiero saludar a Giovanni Álvarez. Él nos escribe lo siguiente: saludos, Jaiber y Pastor Cristian. Qué buen tema. Iniciar este año fortaleciendo la parte espiritual, como dice la palabra de Dios. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Igual, sí, un cordial saludo para el pastor Giovanni y a su familia, a la iglesia. Es verdad, cuando nosotros entonces fortalecemos la vida espiritual, vamos a dejar nosotros de lado ya la vida secular o terrenal, como le quisiéramos llamar. Ahí complementando también, la palabra dice, bueno, si ustedes son amigos de este mundo, ya, o sea, ya no pueden ser amigos míos, ¿sí? Y nos damos cuenta hoy en día que esta generación está muy aferrada, muy arraigada a lo que ofrece el mundo, ¿sí? Está muy arraigada al materialismo, está muy arraigada al intelectualismo, al humanismo, está tan aferrada al dinero, ¿sí? Está aferrada también a lo que perece. Pero la palabra del Señor nos dice que nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, sino que ya tenemos una patria celestial, que en el momento que tengamos que despedirnos, lo hagamos con gozo y lo hagamos con total confianza, y que
sepamos que al cumplir lo que Dios nos llamaba a cumplir, que fue predicar su santo evangelio, ganar las almas para Cristo y llevar una vida de integridad, entonces estaremos ya preparados, ya estaremos fortalecidos espiritualmente. ¿Para qué? Para poder partir. Entonces habrán muchas más sorpresas. Fíjate, Javier, que muchos, tal vez amigos y personas nos han contado y nos dicen, yo nunca pensé que se iba a ir cierta persona de la familia, que el COVID iba a llegar a cierta persona cercana que tanto se amaba, se quería. Y fue tan intempestivo, ¿sí? Ahí es donde tenemos que reflexionar. Bueno, ¿cómo está mi vida? Porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, podemos ser arrebatados por el Señor. Y en ese sentido, Cristian, considera que debemos vivir la vida como si fuera el último día de nuestra vida, es decir, vive el momento, disfrútalo, disfruta la compañía de tu familia, de tus hijos, de tu esposa. Claro que sí. Sí, hay que vivir el día a día, pero también hay que hacer planes como si fuéramos a vivir 40 años. O sea, vive cada día como si fuera el último, pero también es importante que tú hagas planes. Cuando vivimos nosotros el día de hoy como si fuera el último, vamos a amar, vamos a comprender, vamos a tolerar, vamos a respetar, vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y si cada día nos levantamos así pensando en eso, entonces cada vez vamos a tener más seguridad de nuestra salvación. Vamos a tener seguridad de que estamos cumpliendo nuestra misión, nuestra tarea, y que pues no nos coja de pronto la venida del Señor en donde no debemos estar o con las personas que no debemos estar. Que nos coja el Señor haciendo lo correcto. Mira lo que dice la Biblia, que cuando el Señor viniere, te encuentre haciendo así. ¿A qué se refiere? Haciendo lo correcto. Que te encuentre con un corazón puro, que te encuentre con manos limpias, que te encuentre ayudando a tu prójimo, te encuentre haciendo su obra, que te encuentre practicando sus mandamientos. Y quisiera ahí complementarles este texto que está en Lucas capítulo 17. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, todos me verán. Será como un relámpago que alumbra todo el cielo. Pero primero tendré que sufrir cosas terribles y la gente de este tiempo me rechazará. Cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes de que Dios inundara toda la tierra con agua, la gente comía, se divertía y se casaba. Después Noé entró en la casa flotante y cuando vino la inundación, toda esa gente murió. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot, en la ciudad de Sodoma. La gente comía y se divertía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad, cayó fuego y azufre desde el cielo y toda esa gente murió. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, vuelva otra vez. Si en ese momento alguien está en la azotea de su casa, que no baje a sacar sus pertenencias. El que esté trabajando en el campo, que no regrese a su casa. Recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Los que quieran salvar su vida, la perderán, pero los que la pierdan, se salvarán. La noche en que yo regrese, si hay 2 personas durmiendo en una cama, me llevaré a una y dejaré la otra. Y más adelante dice, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿dónde ocurrirá eso? Jesús les respondió, todos saben bien que allí donde se juntan los buitres hay un cuerpo muerto. Así será cuando yo venga, todos lo sabrán con seguridad.
Aquí lo que entonces no podemos observar es que cada vez el regreso del Señor está más cerca, es más inminente. Y Él solamente nos ha dado un tiempo extra para prepararnos, para reconciliarnos, para limpiar nuestras vestiduras. Y que cuando Él venga, entonces podamos nosotros estar como aquellas 5 vírgenes que fueron prudentes, que no desperdiciaron su tiempo, que aprovecharon bien sus talentos. Si quizá hay una persona que hoy nos oye y que Dios le ha dotado de ciertas habilidades, talentos, carismas, que es una persona que sirvió a Dios, pero se alejó de Dios, se fue como ese hijo pródigo, vuelve, regresa, empieza a hacer las primeras obras, que el Señor tiene una gran retribución. Cristian, hay un televidente que quiere saber si tenemos que tener miedo de lo que acaba de leer. Ya, no hay que tener miedo, pero sí hay que tener temor de Dios. El temor a Dios es muy diferente al miedo, porque cuando de pronto nosotros miramos el Apocalipsis, un ejemplo, y miramos un libro de pronto lo miramos un libro como misterioso, como que, bueno, hay que tenerle terror por todas los castigos, los juicios, cuando nos habla de las copas de ira, cuando nos habla, bueno, de tantos eventos futuros que vendrán para azotar la humanidad. Pero recuerde que si usted está bien con el Señor Jesucristo, usted va de la mano con Él, no tiene que tener miedo. Como les leía ahorita, por ejemplo, Lot fue un hombre que andaba tranquilo porque su conciencia estaba limpia, ¿sí? Y lastimosamente su esposa no estaba tan limpia, no estaba tan bien delante de los ojos de Dios, y por eso regresó a ver atrás. Ese es un claro ejemplo de que ella no temía totalmente a la palabra de Dios. Es como hoy en día muchas personas que juegan con la gracia, juegan y abusan de la misericordia de Dios. Dicen, hoy Dios me dio otro día más, hoy me ha dado otro año más, pero siguen en las mismas y siguen cada vez de peor en peor, pero no saben en qué momento les pueda llegar un castigo, una reprensión de Dios. Entonces, no regresemos a ver atrás. Digámosle a Dios, Dios, dame temor en mi corazón para yo estar confiado y tener mi conciencia tranquila, limpia y seguir viviendo hasta cuando Dios nos tenga. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Quiero felicitar a las personas que se siguen conectando y agradecerles a las personas que participan. En este caso, Anja Reina escribe: buenas tardes, para mí, para iniciar un buen año, se empieza con la organización de cada compromiso que primordial con su respectiva solución, teniendo en cuenta los tiempos de cumplimiento. Yo creo que es algo que habíamos mencionado durante todo este programa, ¿no? Sí, es como una síntesis de lo que hemos venido desarrollando. Y qué bueno, Ania Reina, que ahí nos puedes prácticamente como sintetizar lo que hemos venido platicando, porque si no hay una organización de cada uno de nuestros compromisos, de nuestros propósitos, de nuestras metas, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Por ahí dicen, el que a cualquier bus se va, coge, no va a ningún Pereira, ¿no es cierto?
Entonces es primordial eso, ¿no? Que sepamos tomar lo bueno y desechar lo malo. Lo que nos funcionó, sigámoslo potencializando. Pero lo que no, tenemos que desecharlo. Examinémoslo todo, aprovechemos lo bueno y desechemos lo malo. Así Y es. hay tres cositas que quería también ahí acuñarlas, ¿no? Y es Sí, que hay que tener fe, ¿sí? Para poder alcanzar la tierra prometida. O sea, llamémosle esa tierra prometida un hogar restaurado, unas finanzas estables, tal vez un buen empleo, una familia de bendición. Bueno, cualquiera que sea esa tierra prometida a la que tú quieres llegar, ten en cuenta estas tres cositas, tres aspectos fundamentales. Fe en Dios, porque si sacas a Dios del asunto, no hay nada. Debes tener esa fe que es esa certeza de lo que tú esperas y esa convicción de lo que no ves, dependiendo de Él siempre. Segundo, fe en ti mismo. Porque cuando yo tengo fe en mí mismo, entonces yo creo en mis potencialidades, las que Dios me ha dado. Tener fe en uno mismo es creer de que Dios me ha dotado de ciertos talentos, capacidades, fortalezas, ¿sí? Para que te levantes de ese estado de mediocridad, de frustración, de desánimo. A veces tú no crees en ti mismo. Dios cree, pero tú a veces no tienes fe en ti mismo. Es necesario que tú creas que vas a poder este año, que vas a poder levantarte, que vas a poder lograr levantar esa empresa, que vas a poder lograr optimizar tu rendimiento en el trabajo, que vas a ser ese excelente profesional, que vas a ser ese excelente hijo, ese excelente padre, esposo o esposa. Y como tercero, tienes que tener fe en lo que haces, ¿sí? Fe en lo que haces. Porque hay veces que hay algunos que dicen, bueno, voy a emprender en algo, ¿sí? Pero resulta que cuando vas ahora sí a ofrecer o a vender lo que tú haces, tu trabajo, el producto, tú a veces llegas y tú mismo dices, no, esto no se va a vender, tal vez no, esto no va a salir, quizá me equivoqué, esto no va a funcionar. No, debes tener también fe en lo que haces. Si eres una persona que haces cosas con tus manos, manualidades, artesanías, cualquiera que sea el trabajo que tú hagas, tienes que tener fe de que eso va a ser de bendición para otras personas. Entonces tienes que tener fe en eso que haces. Hay algunos que vendrán a desanimarte, como un día Tobías y Sanbalat vinieron a desanimar a Nehemías y a todos los líderes cuando querían reconstruir la muralla de Jerusalén. No van a faltar los que quieran desalentarte, los que no creen en lo que haces, los que no creen en ti. Van a venir y te van a decir, no, eso no sirve para nada, lo que tú haces, eso lo hace mucha gente, eso no te va a funcionar, eso no va a prosperar. No. Si Dios creyó en ti y tú crees también en ti, por lo tanto, ese emprendimiento va a salir adelante en medio de las crisis, en medio de pandemias, en medio de las adversidades, en medio de la enfermedad,
aún en medio de la pérdida de ese ser amado, aún en medio de quizá ese fracaso sentimental, aún en medio de ese fracaso de tu hogar, el Señor trae tiempos nuevos, Él trae cosas nuevas, pero recuerda, tienes que tener fe en Dios, fe en ti mismo y fe en lo que haces. Lastimosamente, hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciéndole a Cristian Mauricio Imbacuán Salas. Muchísimas gracias. Un excelente invitado, como muchos de los evidentes lo han mencionado. Tema, y nos dio muy buenos para empezar este año 2021 con buena actitud. En nombre del programa Ecos de Reflexión, muchas gracias. No, y muy agradecido. Gracias, Javier, y gracias a todos los televidentes. Quedo muy contento. Haber compartido este tiempo tan valioso para mí es también de gran satisfacción. Espero y aspiro que todo lo que hoy hablamos sirva para que puedan ustedes lograr grandes sueños, grandes propósitos, y que se cumpla el mayor propósito de el universo y de la existencia, que es la salvación y la vida eterna en todos nosotros. Que pase lo que pase, venga lo que venga, del Señor somos y a Él le pertenecemos. Quedo muy agradecido y esperamos en una próxima poderles acompañar con otra temática. Que Dios los bendiga. Bueno, amigos televidentes, y de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa. Teniendo en cuenta lo siguiente que podemos destacar. Tenemos que hacer un balance del año que pasó. Tenemos que tener fe en Dios, tener fe en nosotros mismos y tener fe en lo que hacemos. Hacer propósitos a corto plazo para alcanzarlos. Ayudar a las personas y de esa manera podemos ser mejores personas y mejores ciudadanos. Debemos estar preparados para la llegada de Dios. En ese sentido, amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa Ecos de Reflexión, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por nuestro programa y por estar pendientes y participar en él. Mi nombre es Javier Ruales, quien nos estará acompañando con la bendición de Dios en otra oportunidad.